que de una forma u de otra, la reforma del modelo de residencia, estamos hablando de personas dependientes en centros residenciales a cargo de la Junta de Andalucía o en plazas concertadas. Debe ser revisado y por eso hemos presentado esta moción. En cualquier caso, vuelvo a agradecer a los grupos que han apoyado esta moción. Gracias. Muy bien. ¿Votos a favor de esta moción? Votos a favor. Adelante, Coín. Andalucía por sí. El Partido Socialista. ¿Abstenciones? Ciudadanos. ¿Y en contra? El Partido Popular. Pasamos a la siguiente moción con número de registro de entrada 579. Y su título también presentado al grupo Adelante Coín. Y su título, Alternativas habitacionales para mayores no dependientes. En este caso tiene la palabra el portavoz, va a ser señor García. Bueno, si en la anterior moción, digamos, iba destinada a las condiciones habitacionales de las personas mayores dependientes, esta segunda moción, digamos, va dirigida a las personas mayores que tienen una autonomía alta, es decir, pueden realizar una vida casi normal e independiente, pero que o bien no disponen de una vivienda adecuada en propiedad, y para muchos de los cuales el precio de la vivienda no es viable y cada día lo va a ser menos, o también tienen condiciones de soledad o problemas de convivencia que les impiden realizar la vida en una vivienda normal, o digamos general como cualquier otro ciudadano. De una parte, es un hecho que esta sociedad está en general envejeciendo, pero por otra parte el grado de autonomía de las personas mayores es cada vez mayor y su integración social es cada vez más continuada. Sin embargo, también son frecuentes, como hemos indicado, las situaciones de soledad y los problemas de convivencia, pero sobre todo las posibilidades para el acceso a tener una vivienda propia o un alquiler se están reduciendo de forma dramática. En este sentido, las viviendas tuteladas son una alternativa para atender las necesidades de alojamiento, manutención y seguridad para las personas mayores con autonomía, pero que en algunas de las circunstancias, o sea, que están sometidas a algunas de las circunstancias que antes se han descrito. Pensamos que el ingreso en centros residenciales diferentes a esta alternativa habitacional, debería limitarse a las personas cuya dependencia es relativamente elevada. Estas viviendas tuteladas pueden destinarse o bien a una persona o ser doble para acoger a pareja o hermanos, y en cualquier caso cada unidad tiene los servicios de una vivienda convencional, aunque de una forma reducida, y se suelen agrupar en pequeños conjuntos con zonas comunes de convivencia y atención física, además de estar supervisados por los servicios sociales para cubrir las necesidades que estos mayores requieran. Como se detalla en la moción, las propuestas de alternativas habitacionales y entre ellas las viviendas tuteladas para los mayores no dependientes no son una propuesta original nuestra. De hecho, están en el desarrollo de la Ley 6/1999 de 7 de julio de atención y protección a las personas mayores. Lo que sí es nuestra propuesta es que se dé cumplimiento a dicha ley, y en eso, al contrario que en la moción anterior, en la que instábamos a la Junta de Andalucía, en este caso pensamos que los ayuntamientos tienen competencias plenas para desarrollar esta opción. Estimamos que con la demanda que se prevé en un futuro bastante cercano, una parte sustancial de la oferta debería dirigirse a las viviendas tuteladas públicas y no convertirse en un argumento para la multiplicación de centros geriátricos con alta densidad de usuarios y además de gestión privada. Por otro lado, el Plan Municipal de la Vivienda de Coín, ya aprobado, incluye precisamente una línea de trabajo en este sentido, con la referencia E7. Y dentro del programa, está incluida dentro del programa de actuaciones con la financiación externa, y su seguimiento depende de las concejalías de urbanismo y de servicios sociales. Sin embargo, en el desarrollo de este plan municipal de vivienda, la prioridad asignada a esta actuación es de nivel bajo y la asignación presupuestaria es cero. Lo que aquí estamos planteando, más que un desarrollo material concreto, es que se reconozca la necesidad de que exista una alternativa pública para una demanda que cada vez va a ser más evidente, e ir dando paso en la línea de tener alternativas para las personas mayores, como es el caso de estas viviendas tuteladas,
de forma similar a como se lleva realizando en otros municipios desde hace ya mucho tiempo. Y es por ello que traemos esta moción con las siguientes propuestas para su aprobación. Primero, que la corporación municipal asuma la necesidad real de vivienda destinada a personas mayores no dependientes y considere las viviendas tuteladas como solución práctica y viable, así como asumir la función de promoción de este tipo de vivienda y su gestión, dando cumplimiento a la Ley 6/1999 de atención y protección a las personas mayores. En segundo lugar, modificar en la próxima revisión del Plan Municipal de Vivienda la prioridad asignada al fomento de vivienda destinada a personas mayores e incluirlas entre los objetivos del plan. Y en tercer lugar, realizar una hoja de ruta que incluya todos los estudios pertinentes para el desarrollo práctico de dicha actuación y que incluirían, entre otros, los planteamientos urbanísticos, las fuentes de financiación, los proyectos técnicos de desarrollo, los reglamentos de funcionamiento y posibles convenios con la administración autonómica. Gracias. Muy bien, ¿alguna intervención? ¿Ningún grupo? Sí, señor Rojas. Bueno, pues por nuestra parte entendemos que es una realidad que cada día la población se encuentra más envejecida, que el modelo social y el modelo familiar va cambiando. Tradicionalmente, los hijos, especialmente las hijas, se les cargaba con el cuidado de los mayores y esto pues por el modelo actual, por las situaciones, bueno, por la situación laboral, por las incorporaciones de las mujeres al trabajo, esto ha cambiado y debe seguir cambiando. Y por tanto entendemos que este modelo de viviendas tuteladas pues es un modelo muy adecuado para permitir a los mayores estar asistidos y a la vez mantener su independencia durante el mayor tiempo posible. Por tanto, por propia realidad social, esto no se puede postergar en el tiempo y es verdad que es necesario de ir dando los pasos necesarios para que estas viviendas tuteladas pues se vayan implementando de manera generalizada y de manera, bueno, pues que cualquier persona mayor pueda hacerle accesible. Por tanto, nosotros votaremos a favor. Señor González. Sí, como se está diciendo, se está exponiendo pues una necesidad real, como dice la propia moción, de estas viviendas tuteladas, que es una solución que se está viendo que puede ser muy interesante para este tipo de personas que casi lo necesitan, esas personas mayores que no sean dependientes. Entendemos que ha de hacerse un estudio concienzudo de la cuestión, que no es una cuestión fácil, para una vez hecho ese estudio, pues se tomen las medidas necesarias para esa modificación del plan municipal de vivienda, como se dice, como se solicita en la moción. Básicamente que estamos conformes con lo expuesto en la misma, toda vez que es un modelo que se está dando mucho actualmente y que de hecho viene a realizar, es como una economía colaborativa, más bien entre incluso esas personas que se van dando tareas ellos mismos y se autogestionan en cierta forma, y es una manera, pues entendemos, muy moderna y muy actual de asumir este tipo de circunstancias. Por tanto, nuestro voto va a ser a favor. Bueno, pues a ver, nosotros sin perjuicio de que estemos totalmente de acuerdo con este tipo de residencia, o llamarla de alguna forma, o esta fórmula, ¿no?, habitacional en la que puedan incorporarse, puedan usar nuestros mayores, creemos que esta moción empieza un poco a hacer la casa por el tejado. Creo que es excesivamente ambiciosa en cuanto a los puntos en los que viene aquí, porque realmente antes de acordar todo esto habría que hacer un análisis primero de la necesidad del mercado, un análisis de precisamente esas posibilidades de suelo, si son compatibles urbanísticamente o no con los que ya tenemos dentro del plan general, puesto que, por ejemplo, este tipo de residencias serían compatibles dependiendo de la fórmula de funcionamiento con suelos hoteleros y comerciales. Es decir, que yo creo que antes de aprobar esto como está, habría que hacer un análisis muy detallado y no acordar una serie de cosas que aquí pues, creo que no tiene mucho sentido. Y otra cosa con la que no estamos de acuerdo, por supuesto, es dejar toda la carga, el 100% de la carga al Ayuntamiento de Coín. Estamos hablando de asumir la promoción de este tipo de viviendas y su gestión. Yo creo que el Ayuntamiento de Coín no está para esto, porque además estamos hablando que es
para personas que encima mayores que no son dependientes. En el caso de que sean dependientes, pues tendríamos que esa necesidad y esa intervención por parte del ayuntamiento tendría más sentido, pero en el momento de que encima son no dependientes, que perfectamente podrían hacer su vida en un piso de alquiler, en cualquier zona de Coín, pues entendiendo que pueden también, son capaces, son perfectamente autónomos para incorporarse a cualquier tipo de inversión de este tipo, que no tenga que estar el ayuntamiento tutelando este tipo de negocios, porque al final esto no dejan de ser negocios. Por eso yo, no sé, la verdad es que no tenemos muy claro, o sea, para nosotros no encaja en prácticamente ningún punto. Nosotros propondríamos, para poderla votar a favor, que se estudie por parte del Ayuntamiento de Coín las diferentes compatibilidades, que yo sé que las hay dentro del plan general para montar este tipo de residencias, y evidentemente con lo que no estamos de acuerdo, y por lo tanto eliminaríamos el punto número 1 de asumir el Ayuntamiento de Coín de manera exclusiva la promoción y la gestión de este tipo de viviendas. Entendemos que aquí la promoción o la gestión privada es la que tiene que liderar este tipo de inversiones, y no el Ayuntamiento de Coín, con esa carga de servicios sociales y demás, sobre todo, como digo, teniendo en cuenta que son mayores que no son dependientes. Señor García. Bueno, usted comentaba que estamos empezando la casa por el tejado. De hecho, yo creo que estamos siendo bastante, digamos, presentando una moción bastante abierta, y precisamente en el tercer punto lo que están pidiendo es que se realice una hoja de ruta que incluya los estudios pertinentes. Y creo que estamos empezando por el principio. Si no estamos diciendo que se concrete pasado mañana una promoción de vivienda pública. Estamos están redactados los puntos, están redactados. El asumir que esta necesidad de ser independiente debería poder vivir en una vivienda como cualquier otra persona, sujeta a un alquiler o lo que sea, pero lo que estamos comprobando es que precisamente, en primer lugar, los precios de los alquileres, con las pensiones que están recibiendo las generaciones pasadas y las que están incorporándose, digamos, ahora mismo, cada vez el alquiler es más difícil. Y los recursos de los que disponen estas personas para poder pagar un alquiler, digamos, están abarcando cada vez más, o ocupando cada vez más de la parte de sus ingresos, en detrimento a lo mejor de los gastos generales que tiene esta persona. Entonces cada día es más difícil. Pensamos también que alquilar una vivienda en un edificio de personas que no son de su misma, digamos, condición, no es la situación quizá más adecuada. Precisamente lo que proponemos es que viva en régimen de convivencia con otras personas mayores, lo cual, digamos, garantiza unas condiciones de convivencia de bastante más calidad de la que usted propone, o de las que pensamos que en el libre mercado tienen que asumir, ¿no? Luego, en el segundo punto, estamos diciendo que no estamos inventando nada nuevo. Es decir, eso está en el plan municipal de vivienda que ustedes mismos aprobaron. Lo que pasa es que, bajo su punto de vista, el fomento de estas viviendas tiene una prioridad muy baja, mientras que nosotros pensamos que tiene que tener una prioridad, y cada día más, una prioridad más alta. Y en tercer lugar, respecto al tema privado o público, efectivamente hay muchísimas fórmulas. Las viviendas tuteladas tienen muchísimas formas de resolución. Unas de ellas son privadas, en realidad es una venta de inmuebles al uso, pero precisamente lo que nosotros nos estamos centrando es en el protagonismo que tiene que tener el ayuntamiento para dar soporte a esta cuestión, y por eso proponemos que sean públicas. Además, no es una cosa que nosotros estemos redescubriendo. Esto, desde la Segunda Guerra Mundial, en muchísimos otros países se lleva haciendo, y en mayor medida, digamos, orientado por parte de los ayuntamientos.
Entonces, bueno, simplemente quería aclarar este punto. Gracias. Gracias. ¿Alguna intervención para un grupo? Nada, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente, bueno, por aclarar, es que hay varios puntos con los que no terminamos de estar de acuerdo, por eso creo que es muy complicado para nosotros, sin perjuicio de que estamos totalmente de acuerdo con que este tipo de soluciones habitacionales de cara ya no de futuro, sino de presente, pues son una solución bastante viable y creo que es una fórmula bastante atractiva para muchísimas personas mayores que no son dependientes y que es una forma de vivir que creo que es bastante positiva. Yo puedo anunciar que precisamente hace escasamente un par de semanas tuvimos una reunión, el concejal Urbanismo y yo, con una empresa privada que quiere desarrollar este tipo de soluciones habitacionales en nuestro municipio. Y para eso ha encontrado un suelo que es compatible con ese tipo de residencia, llamémoslo así, si podemos llamarlo así, o solución habitacional, y va a ser promovido y va a ser ayudado y potenciado por parte del Ayuntamiento de Coín porque lo entendemos que es interesante, si llega a buen fin, por supuesto, ahora mismo fue una primera toma de contacto, pero hay varias cosas aquí dentro de los puntos que no terminamos de ver, porque creemos que es asumir más allá de lo que ahora mismo podemos asumir por parte del Ayuntamiento de Coín. Y por lo que, entre otras cosas, nosotros no estamos de acuerdo de asumir exclusivamente esta promoción y la gestión, que en este caso entendemos, por ejemplo, en esta inversión que acabo de comentar, que sería una gestión privada y no una gestión pública. La verdad que vemos complicado el llegar a un consenso entre los 4 puntos aquí en el debate plenario. Quizás si hubiésemos tenido más tiempo podríamos haber llegado a un acuerdo de una fórmula de reconducirlo, pero sinceramente no lo terminamos a ver. Sí que, sin perjuicio de que podamos estar de acuerdo, o que podamos no, que estamos de acuerdo en la fórmula habitacional, nuestro voto va a ser en contra. Señor García, para cerrar. El micrófono, señor García, no se le escucha. Bueno, gracias, señor alcalde. Insistir una vez más en los planteamientos. Entendemos que una promoción privada no necesita, digamos, del apoyo del Pleno. La promoción privada, digamos, ya tiene sus mecanismos para desarrollar esta actividad, y precisamente nosotros lo que planteamos esta moción es por indicar que los ayuntamientos deben tener parte, igual que con muchas prestaciones que se hacen a las personas mayores, como los centros de día y otros centros asistenciales que se prestan para las personas mayores. Pensamos que el ayuntamiento tiene que tener un protagonismo en este tema y por tanto, en su promoción y en su gestión. Y nada más, dar de nuevo el apoyo a los grupos o sea, dar las gracias al apoyo a los grupos que han prestado el apoyo a la moción, y seguiremos nosotros, como ya lo hemos dicho antes, en la línea de promover este tipo de actuaciones. Gracias. Muy bien, bueno, pues pasamos a la votación de este punto. ¿Votos a favor de esta moción? Votos a favor. Adelante, Coín. Partido Socialista y Andalucía por sí. Abstenciones. Ciudadanos. En contra. Partido Popular. Pasamos a la siguiente moción. Número de registro de entrada 75. Perdón. Número de registro de entrada 760. Su título, presentado por el Grupo Adelante Coín. Su título, retirar todas las acciones políticas de la Junta de Andalucía que van en contra de la lucha por la igualdad de género. El portavoz, en este caso, la señora Guzmán. Sí, muchas de las medidas que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado en materia de igualdad suponen un grave retroceso para las mujeres andaluzas. Son claras las acciones políticas que han ido implementando que rompen con el avance en igualdad que pasamos a relatar. Uno de los puntos, teléfono de violencia intrafamiliar, en julio de 2019. Gracias al apoyo del Grupo Parlamentario de Vox, en el primer presupuesto tramitado en 2019, el Gobierno de la Junta se comprometió con dicha formación a la creación de un teléfono de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar. Con esta medida, que ya está en vigor, el equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía es cómplice de la estrategia de la negación de la violencia de género
intentando relegar una vez más la violencia de género al ámbito de lo privado, al ámbito familiar, desdibujando el problema. Otro de los puntos, subvenciones al Instituto Andaluz de la Mujer, en enero de 2020. La Junta de Andalucía dejó en la estacada a más de 241 proyectos para asociaciones, ONG y colectivos feministas. Solo 76 recibieron el 100% de la financiación. La norma vigente es una orden del 28 de junio de 2016 del Gobierno de Susana Díaz que no contempla el prorrateo de los fondos. Un informe de intervención alertó de que la normativa impedía el prorrateo y dispuso que se subvencionara al 100% de cada uno de los proyectos que hubiese obtenido una puntuación más alta hasta agotar el crédito disponible. Se hubiera podido realizar un reparto más justo y equitativo de las subvenciones, pero de esta forma solamente obtienen subvenciones los grandes proyectos, dejando de lado a las pequeñas asociaciones que hacen un arduo trabajo en sus territorios. Otro punto, la amenaza del PIN parental, febrero de 2020. Para la aprobación del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2020, PP y Ciudadanos se comprometieron con Vox a aprobar esta medida. Una medida con la que se podía excluir a los y las menores de una educación basada en igualdad de género, en la diversidad afectivo-sexual y de género, en la prevención de la violencia machista y contra el racismo. Parecía que iba a quedar en nada, pero de nuevo, en el mes de febrero, escuchamos al presidente de la Junta decir que va adelante la aprobación de esta medida. Otro punto, impasividad ante el aumento de la violencia machista durante el primer confinamiento, junio de 2020. Durante el primer confinamiento se dispararon las llamadas de violencia machista en Andalucía. Sin embargo, no se aumentó el personal para atender esta demanda. Con los mismos recursos se tuvo que hacer frente a una mayor demanda. Otro punto, ayuda a la vivienda para víctimas de violencia machista, de octubre de 2020. En octubre de 2020 tuvieron lugar concentraciones convocadas por la plataforma de ayuda al alquiler en distintas ciudades, Granada, Jaén, Málaga, Almería. El motivo, los retrasos en las ayudas de alquiler de las personas afectadas por la COVID-19 y colectivos especialmente vulnerables, mujeres víctimas de violencia machista. Por último, pues la pobreza feminizada. Andalucía está a la cabeza de la pobreza femenina. Tanto la pobreza y la exclusión social están directamente relacionadas con la violencia de género. Mientras tanto, la Junta de Andalucía prosigue en su empeño en recortar la tabla de salvación de muchas mujeres, que es la renta mínima de inserción. En 2019 se pasó de 198 millones de euros presupuestados a, en 2018, 135 millones. En 2021, de 135 millones, se pasó a 115 millones de euros. Por último, el Gobierno andaluz también excluye de las líneas de ayuda para la prevención y erradicación de la violencia machista los proyectos de atención de mujeres víctimas de violencia en enero de 2021. Por todos los motivos, solicitamos al Pleno la aprobación de los siguientes puntos. Instar a la Junta de Andalucía a la retirada de todas estas acciones que se han implementado conllevando un claro retroceso en las políticas de igualdad. Y, en segundo lugar, instar a la Junta de Andalucía a la inmediata convocatoria de subvenciones por parte del Instituto Andaluz de la Mujer que desarrolla acciones encaminadas a la igualdad y a la mejora de la vida de las mujeres precarizadas y las mujeres víctimas de violencia machista. En este sentido, decir que esta moción, lo digo yo ya para que después no lo diga el señor alcalde, es una moción totalmente política porque todo lo que hacemos los políticos y las políticas es política, no es otra cosa. Decir que la ultraderecha hasta el momento efectivamente no le ha pedido sillones ni grandes inversiones al gobierno andaluz, pero sí ha trabajado en terreno simbólico para ir poco a poco distribuyendo su ideario. Y uno de los campos en los que Vox ha decidido dar la batalla es el de la igualdad y el de la violencia machista. Y sigo en la próxima. ¿Alguna intervención? Señor González. Sí, gracias, alcalde. Bueno, desde Andalucía por sí vemos que antes de ayer, como aquel que dice, firmamos todo un consenso en cuanto a las medidas de violencia de género, frente a la violencia de género, y hoy viene el grupo Adelante COIN a aportar otras cuestiones que, claro, pensamos desde nuestro punto de vista que casi no era el momento, al menos, y lo digo totalmente politizado, como dice la compañera. Estamos de acuerdo en algunas de las cuestiones que se plantean, pero en términos generales pensamos que si se están realizando una serie de medidas será viene de ese consenso previo que en Diputación y en otras diputaciones se ha llegado en cuanto
a una serie de puntos marcados, ¿no? Y por otra parte, entendemos que los técnicos y las técnicas son también partícipes en esos puntos, en esas acciones, ¿no? Con lo cual esta moción viene a contradecir